el autor Eduardo Schindler, que tenemos acá el honor de presentar. Eduardo es economista de la Universidad Católica, ha tenido una destacada trayectoria profesional en Suiza, donde también hizo su PhD, y hoy día nos presenta una investigación que ha llevado desarrollando y estudiando durante varios años sobre la democracia directa y cómo la democracia directa puede aportar al desarrollo y prosperidad de Chile. Así que sin más preámbulo, los dejo con Eduardo. Un aplauso, por favor. Señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir ideas. Espero que lo que vamos a ver juntos sea útil e interesante. Le agradezco a la editorial por tener la valentía de sacar un libro como este y decir esto vale la pena discutirlo en Chile. Una idea que plenamente comparto, naturalmente. La presentación tiene una parte que es sobre Suiza y una parte que es sobre Chile. Antes de la presentación, dos analogías, ¿ok? Una primera analogía, hay dos fábricas que producen más o menos lo mismo. Entran 20 camiones de materia prima al mes. La diferencia es que en una fábrica salen 18 camiones con productos terminados al mes y en la otra solo 2 camiones. La pregunta es, ¿cuál está trabajando mejor? Donde salen 18 camiones. ¿Cuál tiene problemas? La donde tiene 2 camiones. ¿Cuál hace mejores productos? ¿En qué fábrica la gente dentro de la fábrica tal vez tiene un ambiente de trabajo más sereno, más positivo? Esa es una analogía. La segunda analogía, pensemos en dos restaurantes que sirven lo mismo, más o menos el mismo menú, el mismo tipo de comida. Y la única diferencia sustancial entre los dos restaurantes es que en uno de ellos, si a la gente no le gusta lo que llegó la comida, se lo puede mandar al cocinero de vuelta. Y en el otro, lo que llegó se come o lo deja. Pregunta, ¿en cuál de los dos restaurantes el cocinero hace más atención a cómo cocina? ¿En cuál es probable que la comida sea más rica? Que los clientes estén más contentos de lo que comen. Que no dejen cosas en el plato o eviten comer. Si uno logra recordarse de estas dos analogías, se va a acordar siempre qué significa la democracia directa y por qué es tan diferente respecto al sistema de democracia representativa, como se hace en Chile y como se hace en docenas de otros países en el mundo que la utilizan. ¿Ok? Dos analogías. Vamos a la presentación. Este es el aspecto más folclórico de la democracia directa. No aparece en televisión de vez en cuando, en que uno tiene la noción que se junta toda la gente en un lugar común y se va votando un tema en que la gente alza la mano para decir que sí o que no. Y en este caso uno ya ve, hay tantos papeles azules, ganó esa, ganó el sí o ganó el no. Esta forma de democracia que se practica hace siglos todavía queda en solo 2 cantones que son más bien chiquitos. ¿Ok? Así que esto es una cosa, un aspecto un poco folclórico de lo que cuando la gente habla de democracia directa piensa en este tipo de cosas. En realidad, se lleva a cabo como en todas partes cuando hay que ir a votar. Hay un papelito, este papel tiene una pregunta y a esa pregunta uno le puede decir que sí o que no y 4 veces al año va a donde están las urnas en ciertos lugares y entrega su voto en cada uno de estos temas. Esta es la forma en que se practica. Lo que está a la base de esto es respecto a las democracias representativas, el derecho político que tiene el ciudadano suizo es también elegir a sus representantes, los que van a los parlamentos o al poder ejecutivo. El derecho de elegir. Y esto para las autoridades de nivel nacional, a nivel de cada uno de los 26 cantones o regiones y en cada una de las 2.170 municipalidades, eligen a sus representantes cada 4 años, como en cualquier parte. La diferencia de la democracia directa es que, además de este derecho, el ciudadano tiene el derecho a referendar, a decir que sí o que no a una pregunta a la vez, muy acotada, muy específica, a cualquier tipo de temas. Puede ver con educación, con salud,
con transporte, relaciones exteriores. No hay límites en respecto a qué tipo de cosas uno le puede dar su opinión. Y esto hay tres tipos en el caso de Suiza. Hay ciertos referendos que son obligatorios, en el sentido de que por ley se dice que si se pasa una nueva legislación o si se cambia una legislación de un cierto nivel definido por ley, entonces entra en vigor solo a condición de que sea votado y aprobado por la ciudadanía. En forma explícita, hay que ir a votar. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, un impuesto a nivel nacional en Suiza, si quiere la autoridad es cambiar la tasa de 8 a 9%, subirla o bajarla, pueden ponerse de acuerdo y decir queremos subirla, pero va a ser obligatorio el que tenga que ser aprobado por la ciudadanía. La ciudadanía no tiene que hacer nada, esto llega. Y cuando llega hay que votar. La otra forma del derecho a referendar requiere que la gente haga algo para poder llegar a un voto. Uno de ellos, que probablemente la gente ya lo habrá escuchado de una u otra manera, son las famosas iniciativas populares. La gente en Suiza, el ciudadano, tiene en cualquier momento la posibilidad de juntar un cierto número de firmas sobre un tema específico y proponerlo como una nueva ley, una modificación a la ley, proponer un cierto tipo de gasto, cualquier tipo de idea. Y a través de esa iniciativa popular empujar algo en la agenda política que la clase política no estaba considerando. El otro, que son los referendos facultativos, y esto es muy importante, es la noción que todo lo que hacen las autoridades, toda decisión en términos de legislación, de cierto tipo de gastos, asignación de recursos, todo lo que hace la autoridad en cualquiera de los tres niveles, puede ser aprobado por las autoridades, pero la ciudadanía tiene el derecho de objetarlo. Al 100% de lo que se decide, tiene el derecho. Y por eso es facultativo en el sentido que puede que lo haga o puede que no lo haga. Está a discreción de la ciudadanía si quieren objetar una cosa específica que las autoridades han decidido. Y estos derechos a referendar se aplican en temas de nivel nacional, que afectan a toda la ciudadanía, a nivel de cada uno de los 26 cantones, cada uno de ellos con su propia agenda, y también al nivel de cada una de las municipalidades. Por ejemplo, temas de municipalidades, en donde yo vivo, querían juntar a los bomberos. Así que cuando llega la sesión de referendo, se le pregunta a la gente de la comuna donde nosotros vivimos y de la comuna al lado, ¿estamos de acuerdo que juntamos los bomberos? Y la gente dice que sí o que no. Una cosa muy pragmática, muy acotada. Una cosa de tipo cantonal, regional, puede ser, por ejemplo, que en el caso de Zúrich, quieren alargar la pista del aeropuerto. Entonces le pregunta a la gente de Zúrich, ¿usted quiere que le alargamos la pista? Y es la gente de Zúrich que dice si sí o no. No se le va a preguntar a la gente de otros cantones. En cambio, que si es un tema a nivel nacional, como por ejemplo, queremos entrar a ser parte de la Comunidad Europea, toda la gente de Suiza tiene que dar su aprobación o rechazo a una idea que afecta a todo el mundo. Esta es la mecánica, el principio, ¿ok? Para ilustrarlo en términos de una diferencia sustancial de cómo funciona la democracia representativa y la democracia directa, es que, como en la democracia representativa, se eligen personas cada 4 o 5 años. Lo mismo que en otras naciones. La diferencia es que en Suiza, cada 3 meses, hay estas sesiones de referendo. Y las actuales están programadas ya hasta el año 2045. Se sabe en marzo, en junio, en septiembre, en noviembre. Y en cada una de estas sesiones se votan entre 7 y 8 temas. 2 nacionales, 2 del cantón y tal vez uno de la comuna donde vive. Y así se va en este ritmo de referendo en referendo, que la gente va diciendo que sí o que no, y con ello tomando la decisión final a que los actos decididos por las autoridades entren o no entren en vigor. Dan su aprobación formal o su rechazo. ¿Ok?
Ya con esto les anticipo que justamente el hecho de que la gente cada 3 meses vaya ejercitando su capacidad de razonamiento, de evaluar argumentos en pro y en contra de temas de toda índole de interés público, es un ejercitar del sentido común de la persona de 18 años, 28 años y algo que no para nunca. Desde 120, 130 años en que se usa el derecho a referendar, a nivel nacional, se han referendado más de 600 temas. Aproximadamente 200 por vía del referendo obligatorio, 200 por vía del facultativo y otros 200 por vía de la iniciativa popular. Lo que tenemos aquí es la estadística de la agenda política que trabaja el Parlamento con el Ejecutivo en Suiza en los últimos 4 periodos legislativos, en los últimos 16 años. Y de los 1038 temas, dossiers que fueron discutidos y trabajados, que eran parte de la agenda política, lo que llega a través del derecho de referendar es el 4% de toda la agenda. O sea, a nivel del input del proceso político, estamos que de los 20 camiones que entran cada mes, un camión viene de la ciudadanía. Y todos los otros 19 vienen de los representantes elegidos, particularmente del Ejecutivo, del Gobierno, y en parte de los parlamentarios. Esta es la misma fuente que en la democracia representativa 1 a 1. Y esto ya indica, haciendo un paso adelante, que si uno piensa en por qué la democracia directa puede ser tan diferente a cómo funciona y los resultados de la democracia representativa, ya este gráfico deja en claro que no es por la vía del input. No puede ser por la vía del input, es muy marginal. ¿Ok? Hay un proceso y viene un output. Aquí tenemos de nuevo, para este periodo legislativo, los 1038 temas que fueron procesados por el sistema. Y el resultado es que el 90% de todo lo que procesa el sistema, la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo, llega a ser promulgado. Se ponen de acuerdo y dicen, lo hacemos y se hace de esta manera. Y el 10% se queda pegado o se deshace, no va para adelante, no llega a ser propuesto a la ciudadanía. Y el siguiente paso es que el output del proceso político, como habíamos dicho a través de los referendos facultativos, el 100% de lo promulgado, todo lo promulgado, puede ser objetado. Y en estos 16 años, la parte que fue objetada fue solo el 7% de esto. Y el otro 93% que podría haber sido objetado no es objetado porque la gente encuentra que lo que le mandó el cocinero está tan bueno que me lo como. Así que entra en vigor tal cual como lo decían las autoridades. Y de este 7% que fue objetado, una porción uno lo trata de objetar pero no junta las firmas, así que también entra en vigor. Y de lo que al final se vota por vía de un referendo facultativo, la mitad recibe el lo paramos y la otra mitad entra en vigor de todas maneras, tal como lo querían las autoridades. Y lo que tenemos es justamente el hecho que la dinámica del proceso político en Suiza tiene una efectividad extraordinaria. Aquí tenemos los 18 camiones que salen. De todo lo que entró al sistema, de los 20, hay 18 camiones que están saliendo. Y los 18 camiones, 17, la gente los deja pasar sin decir nada al respecto. Y para poner esto en perspectiva, recordemos este 90%, lo podemos comparar con un país que a menudo lo presentan como el ejemplo de la democracia, Estados Unidos. Disculpen.
Lo que tenemos aquí es lo que les mostré antes de los 4 periodos legislativos en Suiza, el 90% que ha sido promulgado. En los últimos 20 años en Estados Unidos, 5 periodos legislativos más o menos, lo que se promulga en el mejor interés del pueblo americano es el 7%. Y el otro 90%, disculpe que use esta expresión, es aire caliente que se queda dando vuelta. O que sale y vuelve al sistema. Son los evergreen. ¿Ok? Y justifica un parlamento que trabaja 100%, que está siempre ocupado, que está siempre bloqueando lo que el gobierno... ¿Ok? Son 2 mundos completamente diferentes. En Suiza, 18 camiones salen. En Estados Unidos, 2 camiones salen. Y si ya se pueden imaginar o anticipar, ¿qué significa para una nación, 2 naciones, en que la fábrica de crear bienestar, un cuerpo de leyes de calidad, van trabajando con una diversidad en términos de efectividad, que son 2 mundos aparte? Pasan 5 años, 10 años, 50 años, y esta brecha no puede ser más que agrandarse. Así que la pregunta es, ¿cómo Suiza logra una tal efectividad en la cantidad y calidad del output del proceso político? No es el input, es el output, que evidentemente hace la diferencia. Y lo que está detrás, el derecho a refrendar, la democracia directa. Y no es lo único, hay elementos de los gobiernos colegiales. Y esta gran efectividad del sistema la he tratado de reflejar No pregunta, ¿eh? Al final, por favor. Gracias. Después de muchos años de tratar de entender cómo este cubo de Rubik funciona y se cierra, lo que he tratado de ilustrar aquí es que si uno ve todo el impacto que tiene la democracia directa en el mejor funcionamiento del Estado, en términos generales, hay una parte que es la parte visible y explícita que se deriva de las votaciones trimestrales, de la cual hablan todos los periodistas, comentan que dijeron que sí o que no, un tema, otro tema, etc. Eso es lo visible, así que toda la gente puede comentar al respecto. Y al mismo tiempo, hay toda una parte no visible, este es el 4% de input al sistema. Y hay la parte no visible, que es el otro 98% de todo lo que hacen las autoridades, que entra en vigor sin ser objetado. Y esto porque la democracia directa obliga al cocinero a trabajar de tal manera que tiene que hacer mucha atención que si hace algo que tiene un sesgo ideológico o que no está bien pensado o completado, la ciudadanía se lo va a parar. Y los años de trabajo que han invertido en llegar a una legislación, a un cambio de legislación, tiene que partir de cero. Y de entre los 3 derechos políticos que tiene la ciudadanía, el referendo obligatorio, facultativo o la iniciativa, desde mi perspectiva, está claro que es justamente el derecho a mandar las cosas de vuelta, y lo cual basta que mandemos unos pocos platos, no esto es lo que hace la diferencia en cómo funciona una nación con democracia directa respecto a una que es solo una democracia representativa, la parte no visible, que de lejos, es lo que lleva a la sociedad en una dirección diferente. A la base de esto, este derecho a referendar, desde el punto de vista tal vez jurídico, el resultado de tener este derecho es que le permite a una sociedad que tiene este instrumento el ir tejiendo a lo largo del tiempo un cuerpo de leyes sobre el cual reposa el Estado de Derecho que rige la vida en comunidad, de calidad superior, yo diría muy superior, al cuerpo de leyes que las democracias representativas están en condiciones de elaborar. Y se llega a esto, uno, por el paradigma simple que nada entra en vigor
sin la aprobación explícita o implícita de la mayoría de la ciudadanía. Nada entra en vigor. Temas de nivel nacional, de nivel cantonal o de nivel municipal. Y el segundo elemento asociado a esto es que este es el test de la blancura, ¿no? Es que el juez que dice que sí o que no es una ciudadanía que con la práctica de ir votando cada 3 meses sobre una diversidad inmensa de temas, habiendo hecho el error de haber dicho que sí cuando quería haber dicho que no, las consecuencias las absorbo yo, no lo puedo delegar a otra gente. Tenemos que el juez, con el tiempo, va siendo muy bien preparado y va tomando decisiones mucho más coherentes, esta vez, y consistentes que las que llegan de la clase política. Y este es el mecanismo que yo lo llamo la llave maestra, que le permite a una sociedad, cuando la tiene, esta llave maestra, elaborar un cuerpo de leyes que, si pensamos en calidad de mejor o peor, va a niveles, esto es como una pared, digamos, y con esta llave uno abre la pared y puede acceder a niveles justamente de cuerpos de leyes que están muy por encima de lo que están en condiciones de hacer las democracias representativas, cualquier democracia representativa. Y el proceso no para aquí, este es el punto de partida. Este proceso de generar un cuerpo de ley superior desencadena una serie de otros que van, por ejemplo, a la efectividad, estabilidad, continuidad que tiene el Estado de Derecho de la nación. Estamos en un país en que no tiene los vaivenes de un régimen que llega y se pasa el primer año deshaciendo lo que hizo el régimen anterior. Y le quedan 2 años para tratar de forzar el suyo, y en el 4.º año empieza a pensar en las elecciones. La ciudadanía no piensa a 4 años. La ciudadanía piensa a 20 años, a 30 años. Entonces, como es el juez que le aplica el test de la blancura, la decisión de sí o no tiene obviamente un elemento de ideología, de orientación política, pero no trabaja a 4 años, ni a 2. El hecho de tener justamente un Estado de Derecho tan sólido y estable lleva a un nivel de credibilidad y a fiabilidad incomparable del Estado. Hoy día en la mañana hablaba con alguien respecto de esto y me dice, ¿y por qué eso es importante? En este momento Italia se refinancia al 5,5%. Alemania lo hace al 4%. O sea, Italia paga el 1,5% sobre su deuda pública cada año por décadas. Suiza se refinancia al 0%. La gente quiere comprar algo que está en franco suizo. Entonces imaginemos, yo me refinancio al 0 a 30 años, tengo un país al lado que se refinancia al 3% y tengo otro que se refinancia al 5%. Es inevitable en qué dirección van a ir uno o el otro. Y de esta forma, todos estos procesos llevan a un nivel, acumulación de reacción de capital, pleno empleo, suben los sueldos y empezamos a llegar a justamente una situación económica que, para los que han estado en Suiza, preguntan, ¿han visto bolsones de pobreza en Suiza? ¿Han visto barrios, regiones en que uno ve evidentemente pobreza o miseria? No hay. ¿Cómo se ha llegado a esta cohesión social? Porque este esquema se aplica en cada una de las regiones, en cada una de las comunas, y van avanzando todos juntos con esta misma maquinita. Y cuando llegamos a esto, el sistema se cierra en que la ciudadanía, partiendo de una gente relativamente humilde, se va enriqueciendo, se va autoeducando, va creciendo en su formación cívica, y empezamos con el ciclo que se repite a un ritmo de 2 años, de 5 años, etc. Y si ponemos esto de 130 años, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el régimen del patrón de oro, etc., naturalmente estamos en un país que está navegando de otra manera. ¿Cómo esto funciona? Es lo que está escrito en mi primer libro, La receta mágica de Suiza. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a esto e interactúan entre ellos para tener este círculo virtuoso que Suiza, a partir de un país pobre y sin recursos naturales, de lejos es el más rico del planeta, de lejos. Y no solo en riqueza, sino que también en libertad y responsabilidad cívica de su ciudadanía. Lo que hay aquí hay 2 cosas. Uno es que, desde mi perspectiva, en esta dimensión, tenemos lo que les estaba diciendo, este mecanismo, la llave maestra de
la calidad del cuerpo de leyes que va tejiendo la ciudadanía. Esto lo asocio con la palabra libertad, para simplificar. ¿Tengo más libertad o menos libertad? Mejor el cuerpo de leyes que tengo, soy más libre, y viceversa. Y esto desencadena el proceso que expliqué antes, llevando a obtener la sociedad logros en dimensiones que todas las naciones quieren, pero muy pocas acceden. Un nivel de seguridad inigualado, un nivel de prosperidad inigualado, equidad, cohesión social, etc. Este es el catalizador, esos son los resultados que se obtienen. Y en el caso de Suiza, el ejemplo es muy claro. La libertad antecede la prosperidad y no a la inversa. La Constitución que existe hoy por hoy se implementó en 1848. 20 años después se introdujo el derecho al referéndum facultativo y 20 años después se introdujo el derecho a la iniciativa popular. Desde el 1890 hasta ahora, Suiza, que ya estaba ahí, el viaje ha sido en las dos direcciones, a mayor libertad y por sobre todo, lo más evidente, de un país. Esto hay que tratar de ponerse en la cabeza porque no es simple. En el 1890, el Producto Interno Bruto de todos los países, no solo Suiza, era el 80% de la agricultura. La revolución industrial todavía estaba, ¿ok? Y estamos hablando de un país en que el 70% de su territorio son montañas. O sea, agricultura sin acceso al mar y sin recursos naturales. ¿Ok? O sea, cuando esta carrera empezó, Suiza no estaba al nivel, no partieron todos los países al mismo nivel. Suiza estaba sustancialmente más atrás. Era la época en que nuestros bisabuelos se iban. O Suiza mandaba legionarios a pelear porque no había de qué vivir en Suiza. Y cuando esto se empieza a colocar y empieza a moverse, en el 1915, estos son 25 años después, Suiza se transformó de ser un exportador de gente a importador de gente. El proceso de industrialización que se generó a partir de esto, ya en la Primera Guerra Mundial, había más de 350.000 personas que habían entrado a Suiza para nutrir las industrias que estaban empezando a emerger. Y de ahí sigue para adelante. No se olviden de este gráfico, por favor, ¿eh? Uno de los elementos que hay en este proceso de acceder a mayor libertad es, o se exprime, diría yo, en el hecho que la ciudadanía, la gente, va desarrollando esta capacidad cívica de evaluar argumentos en pro y en contra, de tal manera que identifican proposiciones que aparecen como regalitos y la gente dice, no, esto no me conviene. Esto que hay aquí son las estadísticas de una votación, un referendo, del año 76, o sea, una generación hace un tiempo atrás, y la proposición era que en aquel entonces la semana de trabajo era de 44 horas a la semana. Y una iniciativa, la gente que dijo, oye, estamos trabajando mucho, bajémoslo a 40. Imagínense, cuando le dice a la gente, ¿te gustaría trabajar 4 horas menos a la semana? Al tiro. En Suiza se vota, estos son los 26 cantones, en todos los cantones la gente dijo que no. Independiente si estamos hablando de la cultura italiana, o la cultura francesa, o la cultura alemana, si es un cantón rico como Zúrich, si es un cantón de montaña de puros campesinos como Uri, la capacidad cívica de la ciudadanía de todos estos cantones hace que el 78% de la gente le diga que no a una ley que le haría rebajar 4 horas de trabajo a la semana. Y para llegar a un 78%, es solo posible si disculpe que lo diga así, las clases sociales más numerosas también dicen que no. Si no, uno no llega a este 78%. Algunos años más tarde, hace 10 años atrás, una idea similar, esta vez en vez de reducir la hora de trabajo, la proposición era, hay 4 semanas de vacaciones pagadas al año, que hay una ley que diga que hay 6 semanas de vacaciones al año. Todos los empleados tienen a partir, si la ley se implementa, a 2 semanas adicionales pagadas. Y lo que tenemos aquí, de nuevo, el resultado de los 26 cantones, en que el 67% de la gente que fue a votar dice, no me conviene, no nos conviene, porque alguien tiene que pagar por esto. Y el ciudadano suizo, cuando le llega cualquier tipo de proposición, la primera pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Quién paga? Y no les cuesta a millones de personas
independiente del nivel socioeconómico, independiente de la inteligencia intrínseca que el Padre Santo le ha dado, hacer la conexión de que si esto cuesta, alguien lo va a pagar. O lo voy a pagar yo con impuestos más grandes, o lo voy a pagar yo porque voy a perder el trabajo. O gente que yo conozco, o mi familia. Perdemos competitividad. Y eso lleva a que 1.600.000 personas renuncien a una ley que le daba 2 semanas de vacaciones pagadas a todos. Y admirable, ¿no? Cuando la gente en Suiza le cuenta, oye, votamos esto, la gente dice, ¿cómo? Votan una cosa así. Y 2/3 de la gente dice que no. No se puede explicar en 2 minutos. Si uno no entiende todo lo que está detrás. Ok. Eso es la dimensión un poco libertad. Cuando les digo que hay una mayor prosperidad, para ponerlo en perspectiva, disculpe que tal vez es demasiado técnico así, pero hay que ponerlo en perspectiva. En el año 2022, el país que paga el salario neto más alto del mundo, $6.100, Suiza. El segundo es Singapur. Y aquí tenemos la lista, llegando a Chile, ¿ok? Para los que, disculpe que hablemos de matemáticas. Si yo soy Alemania y estoy a 2.8 y quiero llegar a 6 y mi salario real crece al 1 o 2% al año, ¿cuántos años necesita Alemania para llegar a 6? Asumiendo que Suiza se queda parado. ¿Cuántos años? ¿60? 60. O sea, estamos hablando de un país que cuando hablamos de más próspero, cuando dicen, oye, son todos ricos, más ricos, sí, eso es cierto. Pero pongámoslo en perspectiva, no estamos hablando de que Suiza está un poco más adelante. Este es un país que hace 120 años atrás era una fracción de lo que era Alemania, Francia, etcétera, y entre tanto en la carrera los pasó y les sacó ventaja al punto que todos los otros países que funcionan con democracia representativa y que son ricos, de la perspectiva de un país como Chile, están hoy por hoy entre 50 y 100 años más atrás de Suiza. Esa es la dimensión de cuánto es la diferencia en estas dimensiones de prosperidad, seguridad, etcétera, que resultan de esta fabriquita. Otra forma de libertad, tal vez ustedes no saben, en Suiza no hay un presidente o un primer ministro, es un grupo de personas, 5 o 7 personas que son el poder ejecutivo, ¿no? Les voy a mostrar alguna foto, mira. Son 7 personas. ¿Ok? Los suizos que están aquí sentados los reconocen a todos, ¿no es cierto? Estos son 4 de los 7 miembros del Poder Ejecutivo de Suiza, volviendo a su oficina después de tener una reunión en el Banco Central, en las calles de Berna, el año 2011. ¿Ok? ¿Ven este señor de aquí? Vivía en Neuchâtel. Así que tiene que tomar un tren todos los días que le dura media hora para ir a trabajar a Berna. Está esperando el tren para ir a trabajar. Uno de los 7 miembros del Consejo Federal. En ese año, este señor era, creo, el presidente de la Confederación, que se rota una vez al año, va a la reunión de las Naciones Unidas, y entre tanto que hay pausa o lo que sea, se va a trabajar un rato afuera. Era el presidente de Suiza, ¿no? En ese año. Para evitar el centralismo, Berna está en el centro, una vez al año el Consejo Federal va a trabajar en un cantón y trabaja una semana en un cantón. En este año fueron a trabajar a Zúrich, llegan en tren y tienen que caminar 2 o 3 cuadras a los edificios donde van a tener que trabajar por una semana. 1, 2, 3, 4 de los 7 miembros del Consejo Federal en la calle de Zúrich. Dos miembros el año 21, durante el COVID, entre paréntesis. Y este es el señor que eligieron en diciembre pasado. Esta foto en julio de este año, trabajando en una mesita en un restaurante en Berna. Esto, entre paréntesis, viene de un señor que dice, esto existe solo en Suiza, ¿no? Un Bundesrat que trabaja en, etcétera, dice, ocupémonos de que Suiza siga siguiendo una cosa así, digamos. Es el comentario de la persona que circuló esto, porque estaba sentado al lado y tomó la foto.
¿Cuál es el común denominador de todas estas fotos? ¿Cuál es? Austeridad, bravo. ¿Cuál otra? Seguridad, ¿en qué sentido? No hay guardaespaldas. No hay periodistas. No hay mirones. Bravo. Ese es también el elemento que hay detrás. Pero el punto que yo quería ilustrar o compartir es que cuando ustedes lo han escuchado, en Suiza la gente, estas son las personas más altas del sistema político suizo. No estamos hablando de un gobernante. No hay nadie más alto. ¿Ok? Esta gente tiene un nivel de libertad y de vivir una vida normal. Yo pienso en una persona que de repente lo eligen en un cargo y anda con guardaespaldas y policía y choferes y todo. Yo no sé si yo me sentiría muy normal después de 2 o 3 semanas viviendo así. Pero si me eligen a un cargo de mayor responsabilidad, puedo seguir viviendo una vida más o menos. No es que andan siempre sin guardaespaldas. Hay ocasiones que naturalmente tienen guardaespaldas, ¿no? Pero que mi vida puede seguir más o menos de esta manera. Y esto no es un cliché, no es que a ver si me saco una foto para que digan que yo estoy cerca del pueblo. Eso también es libertad. Entonces la pregunta es, cuando uno habla que hay libertad y prosperidad, impresionante. No hay ninguna democracia representativa que, a mi entender, tenga un equivalente de todas estas cosas, en todas estas dimensiones. Así que la proposición provocativa que me sale después de todo esto, desde mi perspectiva, hay 2 tipos de naciones. Si uno tiene la llave maestra, pasa esta pared y porque es capaz de generar un tal nivel de libertad, como resultado, esa nación va a acceder a una lista de cosas: prosperidad, equidad, seguridad, cohesión social, etc. Las democracias representativas, y estoy hablando de todas las democracias como sistema, no están en condiciones, a pesar de que algunas trabajan mejor que otras, no están en condiciones de acceder a tales niveles de libertad. Y por tanto, y eso lo digo en el sentido que no veo ninguna que haya alcanzado. Y me hace pensar que es inalcanzable. Inalcanzable. En tanto no tenga la llave maestra, este proceso que lo lleve en esa dirección. Eso es este librito. Eso es Suiza. Y si me dan tiempo, hablamos de Chile. Ok. ¿Se acuerdan del gráfico que habíamos hablado de Suiza y que les pedí que se lo recordaran? Yo nací aquí en Chile, estudié en los años 60, 70, fui al Instituto Nacional, estudié Economía en la Católica, en el año 82 me fui a hacer un doctorado a Suiza y hace 40 años que vivo en Suiza. Yo crecí en un Chile en que cuando llegaba una persona que venía a invertir 10 millones de dólares en cualquier cosa, en las raras ocasiones que podía ocurrir, el ministro lo iba a esperar al aeropuerto y era noticia en la noche. Hoy día vivimos en un Chile, por suerte, las generaciones en que se invierten 4.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, es una estadística. La inversión extranjera, dimensiones que inimaginables, ¿no? Yo crecí en un Chile en que Codelco producía 600.000 toneladas al año, uno al mes. Hoy produce 6 millones, el país, 6 millones de toneladas. La cantidad de plata que se requiere en 40 años, ¿ok? Digamos, para mí la visión, no le coloqué fecha para que no peleemos, ¿eh? Pero cuando yo pienso en el Chile, en el cual, porque se lo dije a Henry el otro día, cada uno cuenta la película en el momento en que entró a vivirla. Así que cuando yo entré a vivir mi realidad como joven y estudiante en Chile, yo crecí en este país pobre y lejano, y entre tanto, el país más rico de Latinoamérica de lejos. Los parámetros macroeconómicos que tiene, 4 o 5 millones de personas que han salido de la pobreza, ratios que están por encima de Portugal, Italia, etcétera, poca deuda externa, o sea, toda una realidad que no tiene nada que ver con el Chile en que esperemos que venga el Fondo Monetario que nos preste 200 millones, o el Banco Mundial que nos dé 50. Siempre pidiendo y dependiendo, ¿ok? Este país le cambió el pelo completamente. Y el problema, disculpa, yo anticipo un poco, es que esa situación, desde mi perspectiva, siendo economista, es que no es una situación sostenible, no es una situación de equilibrio. Y si no pasa algo importante, esto no va a quedar así. Y cuando digo que no va a quedar así es porque
desarrolle un nivel de libertad que sea coherente, equivalente a la mayor riqueza, independencia y prosperidad económica que han experimentado millones de chilenos y que los siguen tratando como individuos cívicos con el mismo rol y limitaciones que existen desde hace 200 años atrás. Se sigue haciendo política, yo lo llamo así, a la antigua. Así que cuando pienso en la dimensión libertad y veo la fábrica que genera libertad, la historia no es muy feliz. Y disculpa que tenga que usar este tipo de palabras. Se vuelve a la democracia el año 90, todo contento. Se elige 2 gobiernos de centroizquierda, 10 años. No estamos contentos. Vamos un poco más para allá. Ok. 10 años, 2 gobiernos socialistas. No, todavía no estamos contentos, no es lo que queremos. ¿Qué hacemos? Vamos para acá. Ok. 4 años de gobierno de derecha. No, tampoco es lo que queremos. Vamos donde estábamos antes. No, tampoco es lo que queremos. Pues vamos donde estábamos primero. ¿Y qué hacemos aquí? Todavía no estamos contentos. Bueno, vamos más para allá todavía. Ok, vamos más para allá todavía. Ya mirando esto, uno ya, disculpe, no quiero hacer política, ¿eh? No cuesta imaginar a dónde van a estar los cuadritos después, ¿eh? Pero no es el propósito de esto. Esto no es el propósito. Lo que quiero decir aquí es que al mismo tiempo de esto, se vuelve la democracia, el nivel de confianza y aceptación de la ciudadanía en los partidos políticos, los líderes políticos, por extensión del Estado, se partió un poco con eso. ¿Ah? Una partida nueva, como se dice en inglés, clean slot, ¿ok? Pasan 10 años, pasan otros 10 años, pasan otros 8 años, y recientemente escuché una entrevista de un señor que mencionaba que esta cifra hoy por hoy es 2. El punto no es que sea 4-2. Les digo las palabras con que yo logro interpretar esto. Aquí se rompió el juguetito de nuevo. Yo no creo que haya ningún partido, ni ninguna persona, individuo, con una mayor dedicación, capacidad o determinación que la que han tenido el señor Lagos, la señora Bachelet, etcétera. Las personas todo el mundo ha tratado de hacer lo mejor que puede. Y son personas en gran medida excepcionales, como individuos. Pero el juguetito se rompió. Y es fácil era decir, el juguetito se rompió porque los niñitos juegan tan mal con esto, que es increíble. Claro, pero todos conocemos los Legos. Tienen 4 puntitas. Si ponemos los Legos uno encima de otro, y un Lego normal, y yo lo tiro, quedan juntos. Si por alguna razón le faltan 2 o 3 puntitas a este Lego, y empezamos a jugar, independiente que juegue con el juguetito, si está mal construido, el juguetito se va a romper. Y cuando yo pienso que se volvió a hacer política a la antigua, se volvió a un sistema político con una dinámica y una forma de operar en que esto es inevitable. Y si pienso que yendo para adelante va a aparecer de nuevo un Mesías, otro partido u otro individuo con capacidades tales que va a revertir este proceso y que nos va a llevar, va a salvar la nación a 8, a 10, a 20, es una ilusión. Y cuando yo pienso a Chile, disculpe que use esta palabra de nuevo, veo una sociedad que se sigue dando vuelta en ciclos de 4 en 4 años de ilusión, desilusión, ilusión, desilusión. Yo me imagino el nivel de desilusión después de haber esperado tanto, llegar a una cosa así, millones de gente con rabia, con angustia, con algo que dice, oye, esto no está funcionando. Así que la fábrica en nuestra dimensión de logramos esto en varias décadas y nos estamos yendo para atrás. Chile se está yendo para atrás hace rato. Y uno puede colocarlo en forma
de economía o de libertad, era el país más innovador, no era más el país innovador, crecía, no crecía, tenía una dinámica, etc. Una de las, no sé si la palabra es la ventaja, pero cuando uno vive afuera y viene una vez al año, con una cierta periodicidad a Chile, uno viendo la película en cámara lenta. Hay muchas cosas que no ve, pero las grandes cosas uno no puede no verlas. Entonces, cuando yo digo que Chile se está yendo para atrás, no es que me dé placer decirlo. Habiendo visto estos logros están comprometidos. Y la proposición y la motivación de escribir este segundo libro, que lo acabo de recibir, entre paréntesis, hoy día apareció, está calentito todavía. Este segundo libro propone que, en el caso de Chile, o se democratiza la democracia, se dota de un instrumento capaz de poner fin en forma irreversible y efectiva a los problemas que están a la base de esta forma de hacer política a la antigua, y no solo evitamos irnos hacia atrás con la política a la antigua, sino que es un instrumento con este círculo virtuoso que logra desarrollar un nivel de libertad equivalente, coherente al nivel económico que ya se ha tenido, que ya estamos ahí, y además, por definición, en esta dinámica, lleva a Chile, este es un proceso que es abierto en el tiempo, y hasta qué tan rico se puede llegar. Ese es el mensaje de este libro. Para ponerlo en términos semi-académicos, cuando yo pienso las causas, los síntomas y los problemas que genera el hacer política a la antigua, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de resolver estos problemas a través de la democracia representativa tal como se aplica y se conoce? No solo en Chile, sino que en términos generales. Los problemas de Chile son similares a los que tiene nuestra nación en democracia representativa. O a través de la democracia directa con el referendo trimestral, dándole al ciudadano el derecho de cada 3 meses ejercitar su capacidad y responsabilidad cívica a resolver estos problemas estructurales que son centenarios. Empiezo con la partitocracia, no voy a hacerlo mucho en detalle, pero lo primero que me viene a mí cuando pienso en Chile es la partitocracia centralina. Yo crecí en un Chile en que habían 20, 30 personas, distintos partidos, que cortaban el queque. ¿No es cierto? Y cuando, esto se lo hice hace 15 años atrás, fui a mirar todos los 200 miembros del Parlamento. Y lo que hice fue ver de los 200, cuántos eran oriundos de las regiones de las cuales venían. ¿Cuántos eran oriundos de las regiones? Diga un número. De 200. 20, bravo. 40. 10. El número 10. Y si usted lo analiza por partido, izquierda, centro, derecha, todos. Entonces tenemos 10, 20 personas en Santiago, tú vas por la 11ª región, tú vas por la... ¿Ok? Y te fue mal allá, te cambio para acá. Eso lo vieron mis abuelos. Seguro, en los años 40, 50. Lo vieron mis papás en los años 50, 60. Lo vivimos nosotros en los años 60, 70. Se parte con la democracia de nuevo en el año 90. Y al poco andar, estamos de vuelta con un centralismo, comportamiento errático de las autoridades, hago, deshago, vaivenes, etc. Actos arbitrarios de mala calidad orientados a ideología y no a los problemas de la gente. La ciudadanía, disculpe que use la palabra, no se me ocurre otra, es la comparsa de la clase política. Hay una democracia porque votamos, pero una instrumentalización del voto de gente que va manipulada. Estamos llegando, es fácil de observar, a niveles de radicalización y antagonismo ideológico que no había el año 90, que no había hace 20 años atrás. Y en los últimos años no ha hecho más que empeorar. Entonces, si pienso, estos son los problemas que tenemos que ocuparnos, este es el modelo que tenemos, y yo digo, ¿qué capacidad va a tener este modelo de resolverlo en forma efectiva e irreversible? No está en condiciones de hacerlo. Seguir alternando partidos y personas por los próximos 30 años o 50 años. Si se implementa el derecho a referendar, Chile se dota de un instrumento que nunca ha tenido y que está en condiciones, y desde mi perspectiva, lo digo en blanco y negro,
es la única alternativa, es el único instrumento democrático capaz de frenar y resolver estos problemas, evitar el ajuste hacia atrás. ¿Cómo se implementa? Es bien fácil. Las leyes son 10 artículos de 3 líneas en 3 páginas. Lo implementa a nivel de las municipalidades, funciona 5 años, lo extiende al nivel de temas de las regionales, específico a cada región, otros 5 años, y después que la ciudadanía y todos los actores políticos han aprendido a operar y a ajustarse a esta forma dinámica que tengo el derecho a mandarte la comida de vuelta si lo que me mandaste no me gustó, lo extendemos a temas de nivel nacional. Y entre tanto, todo el mundo tiene un poco la capacidad de aprender. Me quedan como 4 o 5 slides, así que 3 minutos, 4 minutos. Cuando hablo de esto, en Chile y en otras partes, la primera reacción, no, esto no funciona, hay que educar a la gente. Se van a robar la plata. No estamos preparados. Suiza rico y toda la cosa, ¿no? Ese es el argumento de por qué no hay que hacerlo. Y a la clase política, la partidocracia, cualquiera de estos argumentos, se quedan callados y te dicen, gracias, tienes razón. Otros 30 años. Yo la única respuesta más que argumentar es esta. Espero que no lo interpreten como una cosa peyorativa lo que voy a decir ahora. En el 1890, en particular, con mucho respeto a los suizos que están aquí presentes, ¿eh? En el 1890, el 85% de la población en Suiza era este tipo de personas. Hoy el 9%. Eran campesinos de alta montaña que si tenían suerte habían llegado a octavo básico. Pero su capacidad, su sentido común, su pragmatismo de evaluar pro y contra de todo tipo de temas, esta es la gente que sacó Suiza adelante. Así que cuando uno piensa en el Chile de hoy o cualquier país, no se puede comparar con el Suiza de hoy. Uno parte donde uno está. Y a partir de ese punto, el resto sigue. Así que pensar que tenemos que educar 14 millones de ciudadanos chilenos con clase y cómo funciona y que diga que sí, que no, es una ilusión. No hay que educar nada. Uno instala, parte como está, y el hecho de que la gente pueda cada 3 meses decir que sí o que no, y cuando se equivoca lo arregla el año próximo, etc. Y asumo las consecuencias de decir que sí o que no, el proceso de aprendizaje va... ¿Ok? ¿Ustedes conocen al señor Fernando Paulsen? Fernando Paulsen, ¿ok? El señor Paulsen es profesor de periodismo. Y lo vi una vez que él decía que una de las primeras cosas que le dice a sus alumnos, ¿no?, es que las noticias tienen un periodo de gestación. Y uno de los objetivos del periodista es desarrollar la capacidad de reconocer una noticia no cuando ya está la guagua por nacer, que es evidente para toda la gente, sino que cuando todavía tal vez la guatita todavía no se ve, digamos, ¿ok? Así que haciéndole mucha confianza a sus años de experiencia, yo espero que el señor Paulsen tenga razón. El martes pasado estuve con él. Él leyó este libro en el verano, me contactó y me dijo, te tengo que entrevistar. Yo dije, no estoy en Suiza, hagámoslo Zoom, le dije, estoy en Suiza. Pero cuando viene a Chile lo tenemos que hacer. Esto fue el martes pasado. Así que si pienso en la capacidad del señor Paulsen de anticipar que esto no es una quimera o aire caliente, digamos, espero que tenga razón. Han habido en 2 días 22.000 visitas a este video. Disculpa, lo digo con humildad. A mí me sorprende, pero uno se puede esperar, digamos. Pero que hayan 22.000 personas que se lo mandan, echan una mirada, etcétera, y la credibilidad que el señor Paulsen indirectamente le entrega al tema, no Eduardo Schindler, es el tema que cuenta, me hace esperar de que no estamos perdiendo el tiempo, digamos así. Termino con una última cosa y después nos vamos. ¿Puedo decir una última cosa? Esta es tal vez el gráfico con la carga valórica más grande de todos los que mostraba. Podemos hacer el ejercicio mental juntos. Pensemos en la sociedad
Y como sabemos, toda la sociedad lo podemos dividir en 5 quintiles. 20%, 20%, 20%, ¿ok? Si pensamos en el 20% más rico, yo pienso el 20% más rico de gente en Suiza y lo comparo con el 20% más rico, el quintil más rico de cualquier otra nación, Chile, Alemania, etcétera. Y me pregunto, ¿qué tanta diferencia? ¿Qué tanto mejor están el 20% suizo? Y yo digo, sí, están un poco mejor, pero todos tienen 2 casas, viajan, hacen lo que quieren, tienen plata en el banco, etcétera. A nivel cualitativo, la gente en Suiza no tiene que vivir con sus casas rodeadas de guardia y alambre electrificado y los niños pueden caminar al colegio, etc. Una cosa un poco más sutil, por así decirlo. Y cuando empiezo a bajar del quintil más alto a un quintil medio, y voy al quintil más bajo, y pienso el quintil más bajo de Suiza con el quintil más bajo de Chile, o de Brasil, la favela, o de Alemania, o de Italia. La gente con el quintil más bajo en Suiza, si pienso en su bienestar en términos generales, el tipo de calidad de infraestructura en que viven, los servicios públicos que reciben, educación, salud, etc. El nivel de seguridad en su barrio. Entonces la diferencia se empieza a poner cada vez más grande. ¿Estamos de acuerdo? Y esto mi señora tal vez nos está mirando y mi señora no está de acuerdo, ¿eh? Tenemos una pelea ahí filosófica grande. Porque si esto es correcto, lo que te resulta esto, y es realmente interesante, si este es el nivel de la clase social en Suiza, y este es el quintil más grande, y los quintiles más bajos, y aquí yo trato de mostrar el diferencial en términos de mejora de bienestar en términos generales, no solo la plata que gana, sino que también las condiciones y el entorno en el que vive, se llega a la conclusión de que más baja la clase social, y esto se aplica a Chile o cualquier nación, más baja la clase social, mayor es el beneficio que se recibe de implementar la democracia directa. Porque hay que hacerlo en Chile, y como he hablado tanto, se lo dejo ahí para que lo lean y yo tomo agua.